Vamos a comenzar con el disparador de la unidad número 2, para lo cual vamos a picar sobre la primera parte de la materia, principios generales y teoría general de la ley, dentro de la cual nos vamos a acercar y vamos a hacer foco sobre la unidad de fuentes y codificación del derecho privado. Vamos a comenzar diciendo que el derecho, podemos decir o entender el derecho como producción de la vida social, encuentra su origen en la voluntad colectiva de las organizaciones estatales y posee el espíritu popular, en virtud del cual la necesidad de las normas jurídicas es universalmente reconocida. Como decía Savigny, el espíritu popular, viviente y activo en todos los individuos, es el que crea el derecho positivo, el cual por esto, y no por azar, por fortuna, sino necesariamente, se revela único e idéntico a la conciencia de los individuos, como decía el autor. Fuente de derecho objetivo es entonces para Savigny la conciencia del pueblo, el espíritu del pueblo. Y si bien esta podría el pueblo, el soberano, ser el creador del derecho, este es solo la fuente remota, es la fuente última, suprema. Pero por fuentes, en sentido técnico, se entienden las formas en que el derecho positivo se realiza, los modos como las normas de conducta reciben una determinación concreta y un carácter o su carácter coactivo. En definitiva, las fuentes son de donde surge o emana el derecho. Vimos ya que el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación distingue entre el derecho como sistema y la ley como fuente. Precisamente una de las formas en que puede encararse el estudio de las normas que integran un sistema jurídico es desde la perspectiva de su origen. El abordaje de este punto de vista se lo conoce como fuentes del derecho. Nino dice que las fuentes del derecho son criterios a los que se recurre en el proceso de creación normativo en búsqueda de objetividad. En este sentido, fuente sería entonces la causa por la cual se crea el derecho, los motivos que fundan la norma. En esta unidad estudiaremos el sistema de fuentes del derecho en general y luego haremos una revisión muy somera por los distintos tipos de fuente en particular. Vemos que la cuestión de las fuentes está regulada, como dijimos, en el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nada más y nada menos que en el primero de los artículos del Código. Este artículo sirve de guía para la aplicación e interpretación del derecho por contener los lineamientos dotados de autoridad suficiente para que los jueces puedan utilizarlos al momento de buscar soluciones en los casos particulares. Estos casos deben ser resueltos no solo de acuerdo con las normas emanadas de las autoridades, sino también a todas las normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Por esta razón, este es el motivo por el cual se sostiene que hay un cambio respecto del código anterior, debido a que aquí se distingue el derecho de la ley, ampliando de esta manera, por lo tanto, la cantidad de fuentes. Tradicionalmente y en otros muchos criterios, entre otros muchos criterios, se distinguen entre fuentes formales y materiales. Las primeras son obligatorias y en virtud de una norma de reconocimiento, es decir, una norma que les otorga a dichas fuentes la obligatoriedad. Por ejemplo, la ley o la costumbre en los casos en que ésta es reconocida por el ordenamiento. Las segundas, es decir, las fuentes materiales, carecen de obligatoriedad, pero sirven a los efectos de fijar el contenido del derecho. Por ejemplo, la doctrina
o la jurisprudencia que no es obligatoria, la jurisprudencia en general. Estas fuentes no obligan, sino que persuaden al intérprete, al operador jurídico. Veamos ahora someramente algunas de las distintas fuentes que nos propone el programa, comenzando lógicamente por la ley, que es la principal fuente del derecho. Y sobre ella no habrá problemas de concepto, de sentido, de interpretación, y podrán encontrar fácilmente información sobre la misma en cualquier libro, en cualquier bibliografía. La única prevención que les hago y que ustedes deberán tener es a la distinción que deben establecer y que deben identificar entre la clasificación de ley en sentido formal y en sentido material, para no confundir esta clasificación con lo que son fuentes formales y fuentes materiales del derecho. Son cosas distintas, así que no hay que mezclar conceptos ni criterios. Ahora el orden público. Decía un autor que es un verdadero suplicio para la inteligencia intentar definir al orden público. Probablemente, como decía de Ruggiero, no es posible determinar en forma absoluta y universal lo que es el orden público, porque este principio es en sí mutable, es contingente, varía con el variar de la constitución orgánica de las sociedades, y el autor varía y se modifica con las diversas fases de la conciencia colectiva de cada pueblo, con la convicción de lo que debe ser la utilidad general, entre otras variables. En síntesis y a modo muy general, podemos decir que el orden público es un verdadero principio general de derecho, de contenido mutable desde el punto de vista histórico, axiológico y sociológico, y que como tal tiene quizás dos funciones esenciales. Una función fundante, que es aquella que ofrece valores para fundar internamente el ordenamiento y dar lugar a creaciones pretorianas, por ejemplo, y otra, probablemente la más frecuente y característica, que es la función limitativa, que singularmente se predica en relación con el juego libre de la autonomía de la voluntad, tal como lo consignaba el artículo 21 del Código de Vélez, y lo hace el artículo 12 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La costumbre es otra fuente. La costumbre es forma espontánea de constitución del derecho, mientras la ley es su forma reflexiva. Históricamente es también la costumbre la primera y tal vez exclusiva fuente de normas jurídicas. Puede definirse la costumbre como la observancia o repetición constante y uniforme de una conducta por todos los miembros o una generalidad de miembros de una comunidad social, con la convicción de que se responde a una necesidad jurídica. De la definición surgen los dos elementos constitutivos de la norma consuetudinaria, que son un elemento externo o material, representado por la serie de actos semejantes, uniformes y constantemente repetidos, lo que significa que respecto a una determinada relación, los miembros de la comunidad deben comportarse idénticamente. Y el otro elemento es el elemento interno o subjetivo, que consiste en la convicción jurídica de que la observancia de la práctica de la repetición de la conducta responde a una necesidad jurídica. La costumbre es la forma espontánea de constitución del derecho, dijimos, y la ley es entonces la forma de constitución o la fuente reflexiva. Ya adelantamos un poco algunos conceptos sobre jurisprudencia, sobre este tema. Aquí debemos estudiar los distintos significados de la palabra jurisprudencia y la incidencia o la obligatoriedad que pueden tener como antecedentes la jurisprudencia para influir en las decisiones
de otros jueces, decisiones futuras, posteriores de otros jueces o de los mismos jueces, pero en otros casos o en general en la formulación de normas generales. ¿Qué es la doctrina? La doctrina no es una fuente obligatoria de derecho, pero puede influir de manera determinante, influir sobremanera en las decisiones de los jueces. Aquí lo que vamos a tratar de identificar es no solo el concepto, sino las principales obras o los principales doctrinarios y por qué decimos que la doctrina puede influir de manera o de sobremanera en las decisiones o en las fuentes formales, en las fuentes obligatorias de derecho, y vamos a tratar de identificar si esto es una relación constante y si siempre se produce esta relación. En cuanto al derecho comparado, que tampoco obliga, tendrán ustedes que identificar la importancia relativa que tiene esta fuente, el derecho comparado, en lo que es la teoría general de las fuentes. Deberán ustedes saber a qué nos referimos con derecho comparado y cuándo y para qué se lo utiliza, distinguiendo lo que es derecho comparado como fuente tal vez remota del derecho, de lo que son normas de derecho internacional, público o privado, que efectivamente son normas o reglas que integran la categoría de ley o de fuentes formales del derecho. Siguiendo con el repaso y el pantallazo general sobre los distintos tipos de fuentes, llegamos a una muy importante, un concepto muy importante, un instituto muy importante del derecho. Ya lo adelantamos, los principios generales de derecho pueden ser considerados técnicamente fuentes del derecho, o podemos considerar que los principios generales del derecho no son fuentes, pero sí están contenidos en determinadas fuentes, por ejemplo en normas legales o supralegales como son los tratados o la Constitución, y de ese modo no podemos considerar técnicamente a los principios generales del derecho como fuente, por lo menos directa, sino como contenido, como directriz de la propia o de la fuente propiamente dicha. Esa será una distinción medular que deberán hacer en el estudio del presente punto. Y continuando con nuestro estudio, llegamos a la equidad. Con la equidad tal vez nos pase lo mismo. Deberemos indagar y preguntarnos si la equidad es una fuente del derecho o es un valor que informa y que influye en las normas. Deberemos estudiar entonces el concepto de equidad y analizar los artículos que el programa nos sugiere en los que se contempla este valor para poder entender cuál es el sentido de la equidad y cuál es el alcance en el marco de una norma o de un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación en el caso que nos propone el programa. Por último, llegamos a los tratados de derechos humanos. Como es sabido, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, enuncia una serie de tratados internacionales en las condiciones de su vigencia, dice en la norma, y establece que tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Juntamente conforman el denominado bloque de constitucionalidad. Pero existen también tratados internacionales de derechos humanos en que la nación es parte, que no forman parte de ese bloque de constitucionalidad, y tratados internacionales que no versan sobre derechos humanos. Como dijimos, ellos son fuente de derecho e incluso tienen jerarquía superior a las leyes. La ausencia de su mención en el precepto constitucional, no excluye la necesidad de su aplicación al caso regido por ellos y que a las leyes
no excluye, no impide que consideremos que las leyes deban adecuarse a sus principios debido a que son una normativa superior o de jerarquía superior. Con este breve pantallazo de la unidad estamos en condiciones de comenzar su estudio, por lo cual los animo a ello y les deseo muchos éxitos.